Y hoy seguimos con Deuteronomio, ya para el capítulo 13, estamos a mitad de Deuteronomio, ya casi terminando la Torá, para luego comenzar con jubileos. Así que qué emocionante, Padre mío, hermoso. Quiero que estés aquí con nosotros nuevamente, para que cada uno de mis hermanos pueda recibir de ti todo tu entendimiento, toda tu sabiduría, tu revelación, Padre, de una manera pura, de una manera como si fuéramos niños sentados en frente de la maestra de kinder, Padre, así mismito, como tú siempre has querido, con una inocencia puesta en nuestros corazones. Purifica cada uno de nuestros corazones, Padre, para que cada uno de nosotros pueda atender a cada una de tus palabras escritas, entregadas a través de Moisés, Padre, y luego explicadas más claramente a través de Yeshua, Padre, para que nosotros pudiéramos entender cómo regresar a ti, cómo recibir ese pacto renovado en nuestros corazones, Padre, cómo nosotros querer conocerte a ti a través de esta palabra, Padre, y recibir esa vida eterna. Gracias, Padre, nuevamente te doy por estar escogiéndonos a nosotros como generación escogida por ti para ir levantando este tabernáculo como lo hizo David, Padre, para que cada una de las personas a nuestro alrededor pueda conocerte de esta forma, pueda celebrar tus fiestas sagradas, tu Shabbat, Padre. Gracias nuevamente por poner en nuestros corazones ese espíritu de temor hacia ti, ese deseo grandioso de conocerte y de alabarte y de obedecerte de corazón, Padre. Y gracias nuevamente te doy por dar comienzo, así mismito, a través de mí, a esta clase de Deuteronomio, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Padre, tu espíritu de sabiduría, tu palabra de vida, tu Torah. Amén y amén. Aunque ustedes no lo crean, realmente nosotros estamos conociendo, o sea, ya vamos por la mitad de Deuteronomio, pero el hecho de que estemos terminando ya la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, nos indica que estamos terminando de conocer al Mesías, no solo al Padre, al Mesías, porque nuestro Padre Celestial es quien está entregando esta palabra, pero la palabra de nuestro Padre es nuestro Mesías. Por eso la sabiduría que está escondida dentro de esa palabra es la que lleva el poder del Mesías. Así que había que aprenderla. Ay, 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 vamos a empezar con Padre mío, porque de verdad que todavía yo no quiero cambiar a otra. Padre mío, a mí me tiene muy enamorada. Padre mío, Padre mío. Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Padre mío, Padre mío. Padre mío, estoy a su merced. Yo obedezco plenamente su palabra y la enseño a mis hermanos con placer. Padre mío, Padre mío. Padre mío, estoy a su merced. Con paciencia yo espero su promesa de reunirnos en la nueva Jerusalén. Padre mío, Padre mío. Padre mío, estoy a su merced. Tanto tiempo yo he esperado este momento de mostrarle al mundo entero su poder. Padre mío, Padre mío. Padre mío, estoy a su merced.
No permita que me aleje de su lado, ni tampoco que su amor pueda perder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Le agradezco su manera de enseñarme la importancia de entender su ley. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Me ha enseñado a prepararme como novia que espera por el regreso de su rey. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Ay, Padre mío, esperando por ese regreso de nuestro Rey, preparándonos como una novia, como Él nos ha enseñado todo esto ya. ¡Qué emocionante! ¿Ustedes se imaginan ese encuentro cuando nuestro Mesías regrese y vea a esa novia, a nosotros ya preparados, hermosamente transformados en luz? ¡Qué emocionante va a ser ese encuentro! ¡Qué bello! Así que vamos a empezar con el 13, porque ayer nos habíamos quedado, que decía, en el 12 a 29, voy a leer el final para que nos entendamos cómo fue que nos quedamos, ¿verdad? Cuando Yukei Elohaika, tu Dios, haya destruido las naciones de delante de ti, a donde vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, ten cuidado de no caer en la trampa de seguir tras ellas. O sea, ustedes están entendiendo que es una trampa, o sea, que es algo que parece ser que es del Padre, pero no lo es. Y eso es lo que nos ha pasado a casi todos. Bueno, literalmente casi yo creo que todos. Hemos caído en la trampa de estar creyendo literalmente en doctrinas religiosas que nos han enseñado a que de esa manera es que se le hace agradable al Padre recibirnos. Y dice, ten cuidado de no caer en la trampa de seguir tras ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes por sus Elohim, por sus dioses, diciendo, ¿de qué manera sirvieron estas naciones a sus Elohim? Para que yo también haga lo mismo. No lo hagan. Dice, no harás así a Yukei Elohaika, porque toda abominación que Yukei aborrece, ellos han hecho con sus Elohim, con sus dioses o ídolos. Estamos entendiendo todo lo que las religiones alrededor nuestro que nosotros hemos pertenecido han hecho abominaciones a nuestro Padre Celestial y nosotros no lo sabíamos. Dice, pues aún a sus hijos y a sus hijas han quemado en el fuego a sus Elohim. Eso quiere decir porque habían dioses que ellos tenían, unos en específico que era Moab, que ellos sacrificaban a sus hijos en un hueco de su barriga. Era una estatua, ¿verdad?, que parecía como un Buda, gordo así. Y en esa barriga de él había un hueco, ponían carbón, o leña para quemar, y ahí ponían a los hijos, a los niños recién nacidos para sacrificarlos a ese Dios. ¿Qué se está haciendo ahora por medio del aborto? La gente no se da cuenta que está haciendo lo mismo, porque literalmente cuando tomamos decisiones sobre la vida de un niño, literalmente estamos así mismito sacrificándolo a
a un Dios que no conocemos, a un demonio que se hace pasar por un pensamiento que te hace pensar a ti que tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Y te hablo a ti porque eres mujer, porque yo también soy mujer y yo no tendría el atrevimiento. Tuve la oportunidad de tomar una decisión como esa y yo tengo 2 hijos maravillosos. Yo crié a mis hijos de una manera que yo no sabía cómo lo estaba haciendo, si bien o mal. Ahora que han crecido es que me doy cuenta que lo hice bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede pasar por la mente humana el querer tomar una decisión sobre la vida de alguien? El que esté un ser humano desarrollándose en el cuerpo de una mujer no quiere decir que no tenga vida. Porque una mujer tiene que estar consciente que si ella fue al médico, el corazón de ese fetito se escucha. El movimiento de ese fetito se siente en el cuerpo nuestro. ¿Cómo te pueden hacer creer a ti que eso no tiene vida? ¿Y cómo tú puedes literalmente tomar una decisión? ¿Por miedo a qué? Porque hay miles de situaciones que ocurren para que eso haya llegado hasta ahí, ¿verdad? Hay violaciones y hay otras cosas, ¿verdad?, que no fue en consentimiento mutuo. Pero con todo y eso, la vida de ese bebé vale tan poquito como para que tú literalmente no quieras buscar otro tipo de solución. Y eso es lo que yo todavía a mí me cuesta entender decisiones como esa, ¿verdad? Pero aquí nos está dando un ejemplo claro de cómo en aquellos tiempos, a lo literal, se sacrificaban niños y ahora de manera espiritual se está haciendo lo mismo. Ay, Dios mío, cómo él me llevó ahí. Te cuidarás de hacer todo lo que te ordeno, no agregarás ni quitarás de ello. ¿Ok? No agregarás ni quitarás de esta Torá. Vamos con el 13, vamos a ver qué hay aquí. Si se levantara entre ustedes un profeta o un soñador de sueños, entre ustedes, o sea, entre el pueblo de Israel, entre los que conocen estas escrituras, si se levantara entre ustedes un profeta o un soñador de sueños y les mostrase una señal o prodigio, y se cumpliera la señal o el prodigio de la cual te habló diciendo, vayamos tras otros Elohim que no has conocido y sirvámosle. Les digo un secreto. Esto exactamente es lo que va a suceder ahora en estos tiempos cuando comience lo que es el junte de la bestia, el anticristo y ese falso profeta. Exactamente, esto está hablando de eso. Escuchen bien. Si se levantare entre ustedes un profeta o un soñador de sueños y les mostrase una señal o prodigio, ustedes saben que esa falso profeta va a estar creando milagros, va a estar bajando el sol a la tierra, va a estar haciendo todo lo que Yeshua hizo, lo va a hacer todo, excepto resucitar muertos. Y cuando yo digo de resucitar muertos, no solamente es levantarlos del ataúd, es entregarles la sabiduría para que abran los ojos y entiendan y reciban la vida eterna. Eso es lo único que no va a saber hacer ese falso profeta cuando esté con el anticristo. So, va a hacer milagros, va a hacer así mismito, todo lo que el Mesías hizo lo va a hacer. Sanar enfermos, quitarle la vista a los ciegos, entregarle la vista a los ciegos, hacer de todo lo que el Mesías hizo. So, por eso tenemos que estar muy atentos, porque quienes estamos conociendo las Escrituras, vamos a estar recibiendo esta sabiduría para poder identificar que Él no es el Mesías, porque se va a cantar como el Mesías. Dice, si se levantara entre ustedes, nuevamente lo repito, un profeta o un soñador de sueños y les mostrase una señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o el prodigio, de la cual habló diciendo, vayamos tras otros Elohim, vayamos tras otros dioses que no han conocido y sirvámosle. Todo lo que hemos hecho. No escucharán las palabras de ese profeta o de ese soñador, porque Yukevakheit Elohaikem, su Dios,
les está probando para saber si aman a Yudkevavkej Elohaikem, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Qué estará sucediendo con la mayor parte de Israel en ese apocalipsis, en esa tribulación? Los escogidos son esos 144,000 que nos hemos estado preparando desde ahora, recibiendo esa sabiduría para no caer en tentación con nada, para que nada nos destruya. Pero ¿y la otra parte? De esas personas que van a quedar salvas, pero necesitan ser probadas en las tribulaciones porque no se prepararon a tiempo. Esto es lo que va a pasar. Van a ser probados de esta manera. Van a estar escuchando a ese falso profeta, van a estar escuchando a ese anticristo, van a estar escuchando a esa bestia y no van a saber determinar, ¿será o no será? ¿Caemos o no caemos? ¿Le creemos o no le creemos? Y mire cómo nuestro Padre nos dice aquí, no escucharán las palabras de ese profeta o de ese soñador porque Yudkevavkej, su Dios, les está probando para saber si aman a Yudkevavkej, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Andarán pues tras Yudkevavkej Elohaikem, su Dios, a él temerás y guardarán sus mandamientos, obedecerás su voz, les servirás y a él se aferrarán. Y a ese profeta o soñador de sueños se le dará muerte, porque ha hablado para alejarlos de Yudkevavkej Elohaikem. Y aquí está incluyendo no solamente ese anticristo, porque yo les digo una cosa, el anticristo literalmente no es una sola persona. El anticristo es todo aquel que esté en contra de la ley del Padre. Y si pastores religiosos cristianos mismos, sobre todo los católicos, están en contra de la ley del Padre porque no quieren que uno aprenda a obedecer estos mandamientos, ni siquiera están queriendo obedecer un Shabbat, enseñan a pensar tan siquiera que esas fiestas son de judíos, las fiestas sagradas del Padre, que eso de Shabbat, eso es de judíos, eso es Viejo Testamento, y todo lo que está aquí atrás, eso es parte de lo que es un anticristo. Cristo es Mesías, Mesías es el ungido para traer la ley del Padre, el pacto renovado, la sabiduría del Padre, la vida eterna, la salvación, todo es lo mismo. Y tú estás buscando aprender de quien te está enseñando a alejarte de eso. Tú estás ahora mismo llenándote de todo lo que el anticristo está entregándote a través de los propios líderes religiosos que parecen como gente que uno ama y uno admira y uno no quiere salir de esa iglesia. No, porque el pastor nos llevó a tal tour, nos llevó para las montañas y nos llevó para tal lugar. No, porque el pastor, olvídense de lo que signifique el pastor o el cura, el sacerdote, el lo que sea. Él está entregando la palabra del Padre, Él está cumpliendo con los mandamientos y te los está enseñando a cumplir. Él te está enseñando a conocer al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo que habita en ellos dos para que habite en ti. Si no está haciendo eso, es un puro anticristo. Ok, sigo aquí. Y a ese profeta o soñador de sueños se le dará muerte, porque ha hablado para alejarlos de Yudkevavkej Elohaikem, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto y los redimió de la casa de servidumbre, de esclavitud. Él trató de apartarlos del camino de Yudkevavkej Elohaikem, tu Dios, y les ordenó que anduvieran Él trató de apartarlos del camino que Yudkevavkej, tu Dios, les ordenó que anduvieran. Así aleja el mal de en medio de ustedes. O sea, aleja al que está queriendo alejarlos a ustedes, aunque sea del propio pueblo. Ay, 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 dice, si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu intimidad, o tu amigo íntimo, te incitaren en secreto diciendo, vamos, y sirvamos a otros Elohim, a otros dioses, que tú no has conocido, ni tú ni tus padres, es decir, los Elohim de las naciones que nos rodean, cercanos o lejanos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No consentirás con él, ni le escucharás, ni tu ojo tendrá compasión de él. No lo perdonarás, ni lo encubrirás, ciertamente le darás muerte.
Qué fuerte, ¿verdad? Lo que aquí es literal es para nosotros una forma espiritual de entender por qué nuestro Mesías nos decía: mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que escuchan y obedecen la palabra de mi Padre, estos que están aquí escuchándome a mí. Y la madre y los hermanos, la madre literal, la que lo parió, y los hermanos de sangre estaban ahí en la puerta esperándolo y él ni quiso ir a verlo. Qué fuerte, ¿verdad? Porque esto es lo que estaba pasando. Si él se atrevió a decir que su madre y sus hermanos son estos que están aquí escuchando, es porque aquellos no estaban escuchando, porque su madre de física, la que lo parió, en un momento dado fue una mujer muy, muy, muy sabia. ¿Por qué? Porque por eso fue escogida. María fue escogida para que trajera a Yeshua en su vientre. Porque era una mujer pura, no solamente era porque era virgen, había muchas vírgenes. Era pura, era sabia. Ella se llenó de la Torá del Padre. Ella era alguien que obedecía. Ella alguien que temía al Padre. Por eso es que cuando dicen Lucas, que está haciendo el cuento de cuando al ángel Gabriel le dijo a ella alabó al Padre en todo momento. ¿Qué pasó después? No sabemos. Pero durante el trayecto de esos 33 años de Yeshua estar en vida aquí en la tierra, parece que ella como que se perdió. ¿Por qué? Porque él se atrevió a decir: mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, escuchando y obedeciendo la voz de mi Padre, la palabra de mi Padre, que soy yo. Y si ella no estaba ahí, ella no era parte de ellos. Y estos que están aquí, como dice aquí, si tu hermano, el hijo de tu madre, o sea, el que es el hermano de sangre, no el hermano porque tiene el mismo espíritu, tu hijo, tu hija, la mujer de tu intimidad, o sea, tu amigo íntimo, quien sea de tu familia cercana, de tus amistades cercanas, si te están incitando a no obedecer los mandamientos, incitándote: vente para esta iglesia, para acá, porque aquí el pastor de verdad que te va a fascinar. Mira, pero vente para acá, no olvídate de eso de estar leyendo la Biblia. A mí me decían eso. Si te pones a leer la Biblia te vas a volver loca. Así me hablaban a mí dentro del catolicismo. ¿Y qué pasa? Cuando hay alguien que te está buscando, por más íntimo que sea ese familiar o amigo, marido o mujer, quien sea, te está incitando a no, o sea, alejarte de la palabra del Padre, como quien dice, dale muerte. No es que lo vayas a asesinar, es que te salgas de ahí, es que te despegues por completo, es que ya literalmente no sigas apegado a esa persona. Por eso es que nuestro Padre Celestial a nosotros, los escogidos, nos aparta del mundo entero. Y son bien pocos los amigos que hemos tenido y familiares que hemos tenido, que aun cuando nosotros estamos explicando este tipo de información, desean mantenerse a nuestro lado. Aunque no obedezcan, son bien pocos, porque la mayoría se va, no quiere ni escucharte. Y literalmente van a buscar 1000 excusas para culparte de cualquier estupidez que haya pasado en su vida para arrancar. Pero no se preocupen, porque ese es el Padre permitiendo que eso suceda para que se salgan de nuestro lado, de nuestro camino, porque nos van a sacar del camino de Él. Dice: tu mano será la primera contra él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Ay, ay, ay. Por favor, entiendan claramente que él estuvo, imagínense que él le está hablando aquí a personas que no llevan nada de entendimiento, y por eso es que él le tiene que hablar a lo literal, como hablarle a Nicolás. Pero como esta generación lleva un poco más de educación, de entendimiento, no hay que hablarle a cavernícolas, por eso no es literal. Cuando nosotros vemos aquí que él le dice: denle muerte, literal, ellos tenían que actuar así, pero era para que fueran aprendiendo lo que significaba dar muerte. Es como que cortar de raíz esa relación, ¿ok? No se pongan a matar a personas. Dice: lo apedrearás hasta que muera, porque él ha tratado de extraviarte de Yukebaker Elohaika, tu Dios. Y sobre todo en este caso, que es peor, porque era parte ya de un pueblo donde habían recibido la Torá. O sea, no es una persona como ahora que nosotros tenemos familiares y obviamente nosotros mismos, donde no habíamos conocido esto.
Es lógico que todos estábamos acostumbrados a no conocer esto. Pero imagínense que sí, dentro de la comunidad judía, que dentro de esa misma comunidad que se han acostumbrado a conocer la Torah, que se levante alguien a decir 4 cosas de la Torah. Imagínense, eso tiene que ser bien fuerte. Dice, porque él ha tratado de extraviarte de Yahweh Elohai, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de esclavitud. Y todo Israel oirá y temerá y no volverá a hacer semejante maldad como esta entre ustedes. Si en una de sus ciudades que Yahweh Elohai les da para que habiten en ellas, hoy es decir, ciertos varones hijos de Belial, han salido de entre ustedes y han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a otros Elohim, otros dioses que no han conocido. Entonces tú inquirirás, buscarás, preguntarás con diligencia, y he aquí, si es verdad y el asunto resulta cierto, que tal abominación ocurrió entre ustedes, dará muerte a los moradores de esa ciudad a filo de espada. La espada representa la Torá. Por eso todo esto está explicado al final, por eso ya yo se los puedo explicar de esta manera, porque si lo leemos a lo literal, hay que vivir en aquellos tiempos para actuar a lo literal. Pero como ya yo me adelanté el camino y ya nuestro Padre fue llevándome a mí a entender claramente lo que se representa cada instrumento, cada una de estas palabras donde está escrita en otros libros, por eso ya yo les puedo entregar ese entendimiento claro de qué significa en lo espiritual. Dice, darás muerte a los moradores de esa ciudad a filo de espada, destruyéndola por completo y todo lo que en ella hubiere. También matarán su ganado a filo de espada. Y el ganado representando a todo lo, o sea, es como que una nación representa, una cultura está representada por los yititín, qué sé yo, ¿verdad? Por tales, en este caso fueron por Bayayal. Pero ese ganado son las personas que se le unieron a él aprendiendo esas costumbres. No eran de ellos, no eran parte de ellos, pero se unieron. Pues Yashrael con su ganado también es así. Yashrael son esas 12 tribus que se escogen y el ganado es todas las personas que han ido llegando, ¿verdad? Siervos que han ido llegando también para aprender. Dice el 13:16. Luego juntarás todo su botín en medio de su plaza y consumirás con fuego la ciudad completamente con todo su botín, todo ello para Yahweh Elohai, tu Dios. Y será un montón de ruinas para siempre, no se volverá a edificar. Esto no es profético, no es como él asimismito estará haciendo, él hizo lo mismo con Sodoma y Gomorra, y va a estar haciendo también con ciudades asimismito que son en contra de, o los que han llevado a su propio pueblo a pecar. Es como que él está literalmente desde ahora dejando saber cómo él mismo actuará contra esas naciones. Dice, no se apegará a tu mano nada de lo maldito, para que Yahweh se vuelva del ardor de su ira y te muestre misericordia, tenga compasión de ti y te multiplique como ha jurado a tus padres. Cuando escuches la voz de Yahweh Elohai, guardando todos sus mandamientos, que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Yahweh Elohai, tu Dios. 14. Ustedes son los hijos de Yahweh Elohai, su Dios, porque ellos eran los hijos, porque solo Yashrael es hijo de nuestro Padre Celestial. Todo aquel que no pertenezca a Yashrael no será hijo. ¿Y cómo podemos pertenecer a Yashrael? Pues llevando ese cumplimiento de esta Torá, de estos mandamientos, para obtener la sabiduría y el entendimiento de nuestro Padre, que nos permite ser imagen y semejanza de él, así como hijos de Dios, así como Yeshua. Dice, ustedes son los hijos de Yahweh Elohai, en su Dios. No se sajarán ni se rasurarán entre los ojos por un muerto, porque son un pueblo kadosh, son un pueblo sagrado. Es que
otras naciones tenían ese tipo de costumbres. Y los muertos, ya yo les he dicho que representan no el que está en el ataúd, sino al que no lleva la sabiduría ni el entendimiento de nuestro Padre Celestial, comúnmente porque no obedecen, obviamente. Dice, los mandamientos. Dice, ustedes son un pueblo kadosh, un pueblo sagrado para Yukevajel Elohai, tu Dios. Y Yukevajel los ha elegido para ser un pueblo especial para sí mismo. Y nuevamente lo repite, así como lo decía Pedro, lo decía en hebreo, lo decía precisamente Jubileos, que si Yasher, montones de libros de la Biblia habla de que nosotros somos ese pueblo especial siempre y cuando estemos siendo esos hijos obedientes, ¿no? Dice, Yukevajel los ha elegido para ser un pueblo especial para sí mismo entre todas las naciones que están sobre la tierra. No comerán cosa abominable. Estos son los animales que comerán. Nuevamente, desde Levítico, ahora va a repetir otra vez esa parte. Ya repitió toda la historia de Éxodo, ahora va a repetir Levítico. Dice, el toro, la oveja, la cabra, el ciervo, el corzo, el gamo, la cabra montés, el antílope, el bisonte y la gamuza. Todo animal que tuviere pezuña partida y hendida en dos mitades y que rumiare podrán comer. Sin embargo, entre los que rumian y tienen pezuña hendida, estos no comerán. Escuchen bien, el camello, la liebre y el conejo, porque aunque rumian, no tienen la pezuña hendida. Ustedes saben cuánta gente se come los conejos que yo conozco. Dice, por tanto, serán inmundos para ustedes. El cerdo, lo habíamos leído en Levítico, pero nuevamente nos lo repite. El cerdo, que ese es el animal que yo creo que más se come en toda Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico, el Caribe. ¡Wow! O sea, es como que terrible, es lo más que nos enseñaron a comer. Dice, el cerdo, aunque tiene la pezuña hendida, no rumia, será impuro para ustedes. No comerán de su carne, ni tocarán su cuerpo muerto. De todos los que están en las aguas comerán estos. Todos los que tuvieren aletas y escamas comerán. Y todo lo que no tuviere aletas y escamas no comerán. Serán inmundos para ustedes. O sea, langostas, camarones, pulpo, que sea almeja, ostras, todo lo que nos han acostumbrado a comer, sobre todo en el Caribe. Qué terrible, nada de eso se podía comer. Dice, y de todas las aves limpias podrán comer, pero de estas no podrán comer: el águila, el quebrantahuesos, el gavilán azor, el buitre, el milano y el gallinazo según su especie, todo cuervo según su especie, la lechuza, el halcón nocturno, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho real y el cisne, el pelícano, el esmerejón, el cormorán, la cigüeña, la garza según su especie, el ave fría y el murciélago. Todo insecto alado, o sea, que tenga alas, les será inmundo, no se comerá. Mas de todas las aves limpias podrán comer. No comerán ningún animal que muriere por sí solo. Lo podrán dar al extranjero que estuviere en sus puertas para que lo coma, o podrán vendérselo a un extranjeros que son los que no pertenecen a Yisrael, que son personas que no cumplen con la Torá del Padre, ¿verdad? Son personas que no llevan el entendimiento ni la sabiduría porque no conocen la Torá, ¿ok? Dice, porque ustedes son un pueblo sagrado para Yukevajel Elohai, tu Dios. No comerán el cabrito en la leche de su madre. Apartarán sin falta. Yo tengo que frenar aquí, porque a mí esto yo lo había leído muchas veces y nunca lo había entendido, pero yo lo seguía leyendo como que yo, ¿por qué será eso? Pero realmente ya entendiendo, la leche de la madre es ese primer alimento de sabiduría que se le está dando a un bebé que recién nace engendrado por el espíritu de sabiduría. Una persona que acaba de resucitar de entre los muertos, comenzó a nacer engendrada por el espíritu de sabiduría. Y empieza a recibir de esa leche materna, ¿verdad? Esa leche de la sabiduría, ese primer alimento de ella. Y
Cuando dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre, yo nunca había visto que se cociera un cabrito en leche, pero cuando habla de esta manera, está posiblemente hablando de esa otra forma, o sea, como que está queriéndonos llevar a un tipo de, de alimento espiritual con respecto a ese cabrito. Ya mismito lo vamos a entender. Dice, apartarás sin falta la 10ª parte de todo el producto del grano que rindiere su campo cada año. Allá en el lugar donde Yukebaikerelojaica, tu Dios, escogiere colocar su nombre, comerán delante de él el diezmo de su grano, de su vino, de su aceite y las primicias de sus manadas, de sus rebaños, para que aprendan a temer a Yukebaikerelojaica, tu Dios, todos los días. Y si el camino fuera tan largo para ustedes que no pudieran llevarlo, o si el lugar que Yukebaikerelojaica escogió para establecer su nombre allí estuviera demasiado lejos de ustedes, cuando Yukebaikerelojaica los haya bendecido, entonces lo convertirán en dinero, llevarán el dinero en su mano, e irán al lugar que Yukebaikerelojaica escogiere. Y dedicarás ese dinero para todo el que deseare tu alma, para todo lo que deseare tu alma, para becerros u ovejas o vino, o para bebida fuerte, o para cualquier cosa que deseare tu alma, y allí comerás delante de Yukebaikerelojaica y te alegrarás tú y tu familia, y el levita que está dentro de tus puertas. Miren bien cómo decía aquí, que si estaba muy lejos, ¿verdad?, para llevar las ofrendas hacia el lugar donde habita su nombre, que es su propia sabiduría, nuestro Mesías. Ya yo le había dicho que cuando el Mesías llegue al monte Sión, allí mismito estará habitando su nombre, pondrá su nombre allí. Pero ¿qué pasa? Aquí dice que si está muy lejos, pues que entonces íbamos a cambiar las ofrendas por dinero, y ese dinero lo íbamos a dedicar para todo lo que deseare nuestra alma, para becerros u ovejas. Representan los becerros u ovejas personas así mismito como ahora yo con ustedes. Mi alma desea que entregarle esta sabiduría a ustedes. Pues entonces, así mismito puede ser becerro u ovejas. O vino, que representa ¿qué? Sabiduría en nuestro corazón, porque ese es el pacto renovado. Dice, o para bebida fuerte, o para cualquier cosa que deseara tu alma. Y allí comerás delante de Yukebaikerelojaica, que es como que comer delante del Mesías, o sea, entregar todo lo que nuestra alma está deseando, más sabiduría, entendimiento, enseñar a otros, delante del Mesías, dice, y te alegrarás. ¿Por qué? Porque ese día será el de Yom Teruah, que se le conoce como día de júbilo, día de chofares, de sonido de chofares, de trompetas, ¿no? Tú y tu familia, y el levita que está dentro de tus puertas, esos son los escogidos. Personas llegarán de todas las naciones emocionados a recibir al Mesías, pero habrán unos levitas entre sus puertas, porque esos levitas son los escogidos entre ellos. No lo abandonarás porque él no tiene parte ni heredad contigo, porque esa ha sido la persona que te ha enseñado la sabiduría, y el Padre habita dentro de esa persona como heredad de esa persona. Los escogidos, la herencia de ellos es toda esta sabiduría y obviamente el legado de que entrarán a esa nueva Jerusalén. Pero esos escogidos son esa novia que está enseñando constantemente, como estos levitas, estos sacerdotes, al pueblo. Y entonces, por eso es que el pueblo se supone que le dé a ellos ese albergue, esa comida, esa habitación, ese pedazo de tierra para que vivan, o sea, porque el pueblo sí tiene herencia física, ¿verdad? Y dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de sus productos de aquel año y lo guardarás dentro de las puertas de tu ciudad. Y el levita, que no tiene parte ni heredad con ustedes, y el extranjero y el huérfano y la viuda que están dentro de tus ciudades, vendrán, comerán y serán saciados, para que Yukebaikerelojaica, tu Dios, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Las personas están haciendo eso hoy.
Las personas están sacando de su provisión todo lo que, al menos un diezmo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas que le están enseñando la sabiduría del Padre, no a tal... sí, porque son expertos entregando el diezmo a los pastores, y el pastor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se supone que está haciendo el pastor con ese diezmo? Porque el diezmo es para eso, para poder sostenerse, porque como no lleva heredad, lleva más que la sabiduría del Padre adentro, se supone que está enseñando al pueblo a obedecer los mandamientos, a recibir la sabiduría igualmente. Pero también ese diezmo se reparte entre viudas, huérfanos y extranjeros, o sea, personas que no conocen Torah y necesitan aprender, desean pertenecer a Israel. Y el huérfano significa el que no lleva padre, ¿verdad que sí? Pues ese huérfano es el que no sabe quién es su Padre Celestial. Y viuda, ¿quién será? La que perdió su marido, ¿verdad? Y esa es la que está buscando constantemente cómo encontrar a alguien como ese marido. Y eso es lo que nuestro Padre era para Israel, ese marido, ¿verdad que sí? Dice el 15. Cada 7 años harás una remisión. Esta es la manera de la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que su prójimo le adeude. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque es proclamada remisión de Yukei. Se supone, ¿verdad?, que nosotros actuemos así. Si ya la persona te debe el dinero y han pasado 7 años, no siga. Permítale seguir así. Olvídate de eso. Ya hubo una remisión. Pero si es contigo, que tú no has podido pagar y han pasado 7 años. Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, las agencias crediticias se supone que se comporten de esa manera. Cada 7 años en tu crédito se borra la deuda. ¿Por qué? Porque no hubo manera de cobrarle. Y mire de dónde viene esa ley. Dice, de un extranjero podrás exigirlo, porque un extranjero no conoce la Torá, no obedece los mandamientos. Dice, pero tu mano perdonará lo que es tuyo y estuviere con tu hermano. Si eres parte de Yashrael, quien te debe está dentro de esos hermanos tuyos que vamos con el mismo espíritu de sabiduría y entendimiento, sí lo debes perdonar. Dice, para que así no haya pobre en medio de ustedes. Miren esto, qué cosa más espectacular, como el Padre nos estaba enseñando a que ni uno solo tuviera pobreza. ¿Cómo vivían los apóstoles? Porque así mismo, miren, yo voy a leer eso. Porque los apóstoles y los discípulos vivían de esa manera. Ninguno era dueño de nada. Todos, dice, en Hechos de los Apóstoles 2, 43 al 45. Vamos a ver qué nos dice ahí. Hechos de los Apóstoles 2, 43 al 45. 2, para que ustedes entiendan cómo vivían ellos y así se vivirá en el reino. Si nosotros no sabemos vivir de esa manera, imagínense cómo vamos a poder entrar a un reino del Mesías. Dice, y Hechos de los Apóstoles 2, 43 al 44, perdón, 44. Y todos los que creían estaban juntos, ¿verdad? Y tenían todo en común. Y vendían todas sus posesiones y bienes y las repartían a todos según cada uno tuviera necesidad. Y continuaban diariamente con unanimidad en el templo, partiendo el pan de casa en casa, ¿verdad? Entregando la palabra de casa en casa. Comían sus alimentos con gozo y con unidad de corazón. Todos tenían un mismo espíritu en su corazón porque todos llevaban ese pacto renovado, esa Torah escrita en su corazón, esa sabiduría que nacía de su corazón, ¿no? Alabando a Elohim y encontrando favor con toda la gente. Y Yukei Baker agregaba diariamente a la comunidad escogida a todo el que debía ser salvo, a todo el que debía recibir la sabiduría. Miren cómo desde la Torah nuestro Padre nos enseña exactamente a vivir de esa manera. Todos en comunión, en
unión de espíritu, ¿verdad? Y asimismo, perdonando las deudas de nuestros hermanos cuando hayan pasado 7 años ya. Pero está mal de tu parte si no las has pagado, porque también hay otras leyes que nos dicen que nosotros debemos pagar al momento. No es como que en estos casos es cuando realmente ha pasado tiempo y no ha podido pagar, pues para evitar una pobreza entre la deuda que debe, pues el padre permite que cada 7 años se perdonen las deudas para que ninguno caiga en pobreza. Dice, para que así no haya pobre en medio de ustedes, porque Yukebaikeit los bendecirá grandemente en la tierra que Yukebaikeit Elohai tu Dios les da como heredad para tomar posesión de ella. Solo si escuchan atentamente la voz de Yukebaikeit Elohai tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que les mando este día. Porque Yukebaikeit Elohai los bendecirá como Él lo ha prometido. Y prestarás a muchas naciones, pero no tomarán prestado. Reinarán sobre muchas naciones, pero no reinarán sobre ustedes. Y eso no ha pasado. Eso es cuando regrese nuestro Mesías. Dice, si entre ustedes hubiese algún pobre de sus hermanos en alguna de sus ciudades en la tierra de que Yukebaikeit Elohai les da, no endurezcan su corazón, ni cierren su mano a su hermano pobre. Abran su mano para él y ciertamente le prestarán lo que él necesite. Guárdense que no haya un pensamiento en su malvado corazón diciendo, el 7º año, el año de la remisión, está cerca, y miren con malos ojos a su hermano pobre para no darle nada, y él clamare a él Yukebaikeit contra ustedes y sea pecado para ustedes. Ciertamente le darán, y su corazón no se afligirá cuando le den, porque por ello Yukebaikeit Elohai los bendecirá en todas sus obras y en todo lo que emprenda su mano, porque nunca faltarán los pobres sobre la tierra. Ustedes están entendiendo, muchas personas se preguntan, si Dios fuera real, no hubiese, ¿por qué deja que exista tanto pobreza en la tierra? Pero es que, ay Dios mío, miren esto. Nunca faltarán los pobres sobre la tierra. Por tanto, yo los mando diciendo, abran su mano a su hermano, al pobre y al necesitado en su tierra. Nuestro Mesías también lo dijo claramente, nunca iban a faltar los pobres en la tierra, pero él fue cuando estaban María Magdalena derramándole ese aceite en los pies al Mesías, y Judas dice como que, pero ¿por qué no se vendió este aceite tan caro y se le dio a los pobres? Y entonces el Mesías dice como que nunca van a faltar los pobres en la tierra, pero yo estoy aquí poco tiempo y ella lo está sacando para mi sepulcro, ¿verdad? Para ungirme para mi sepulcro. Y él le está diciendo como que cuando yo me vaya van a seguir los pobres aquí y ustedes se supone que los sigan ayudando. So, es algo de que es parte de lo que nuestro Padre pone a nuestro alrededor o permite a nuestro alrededor para probarnos a nosotros mismos. Si vamos a ser capaces de abrir nuestra mano y ayudar al pobre siempre. Dice, si tu hermano, un hombre hebreo o una mujer hebrea, fuera vendido a ti y te sirviera 7 años, al 7º año le dejarás. ¿Por qué dice eso? Porque había muchos siervos. Estaban muchos siervos dentro de la comunidad hebrea, ¿verdad? Y como dice, si tu hermano, no por ser hebreo eran hermanos, era porque eran israelitas. Hebreo no es lo mismo que israelita. ¿Ok? Hebreo es una persona que está dentro de la comunidad de los hijos de Jacob o dentro de la comunidad de, ¿cómo puedo decir? De los siervos del Padre. Pero hijos del Padre son los que se consideran israelitas. Dice, si tu hermano, un hombre hebreo o una mujer hebrea, fuera vendido a ti y te sirviera como siervo, ¿verdad? Y te sirviera 6 años, al 7º año le dejarás ir libre de ti. Y cuando lo enviaras, no lo dejarás ir con las manos vacías. Lo abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar.
de aquello con que Yukibajere Elohaica, tu Dios, te hubiere bendecido. Tú le darás a él y recordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yukibajere Elohaica, tu Dios, te redimió. Por tanto, te ordeno esto hoy, y sucederá que si él te dijese, no me apartaré de ti, ustedes recuerdan, bueno, quienes han leído la Biblia, van a recordar que Ruth y personas que fueron, no eran parte de la comunidad israelita, pero fueron en todo momento esposas de algunos de ellos, o que fueron personas que fueron siervos de algunos de ellos, de corazón se quisieron quedar con ellos y obedecer al mismo Dios, se convirtieron en Israel, en parte de Israel. Esto es parte de lo que está ocurriendo aquí. Dice, y sucederá que si él te dijere, no me apartaré de ti, porque te ama a ti y a tu casa, porque él está bien contigo, entonces tomarás un punzón, perforarás su oreja contra la puerta, y él será tu siervo para siempre. También harás a tu sierva del mismo modo, que no se te haga difícil cuando lo dejes ir libre de ti, pues por la mitad del pago de un jornalero te ha servido 6 años, y Yukibajere Elohaica te bendecirá en todo lo que hagas. Consagrarás a Yukibajere Elohaica todo primogénito macho de tu rebaño y de tu manada. No harás ningún trabajo con el primogénito de tu toro, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Lo comerás tú y tu familia delante de Yukibajere Elohaica cada año en el lugar que Yukibajere eligiere. Y aquí, bueno, voy a seguir leyendo para que entiendan bien. Si hubiera algún defecto en él, si fuese cojo o ciego, o si tuviera algún otro defecto grave, no lo sacrificarás a Yukibajere Elohaica. Lo comerás dentro de tus ciudades, el inmundo y el limpio comerán de él, como se come una gacela y un ciervo. Solamente no comerás su sangre, la derramarás sobre la tierra como agua. Aquí está hablando de, ustedes están entendiendo que hay veces que él habla de varón, hay veces que habla de macho y a veces que habla de hombre. Ninguna de las tres es igual. Cuando habla de hombre, habla comúnmente de la comunidad en general, ¿verdad? Del ser humano. Cuando habla de varón, habla de un líder grande, o, ¿verdad? Entre ellos, que lleva sabiduría, que sabe guiarlos. Y cuando habla de macho, es cuando habla del masculino literal. Por eso es que nuestro Mesías, como primogénito de Israel, de esta verdadera Israel, él fue hombre, él fue masculino, ¿verdad? Porque dice que consagrarás a Yukibajere Elohaica todo primogénito macho de tu rebaño, ¿verdad? De las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuestro Mesías se convierte en una de ellas, pero en este caso vino de la casa de Judá, en hombre macho, literal, ¿verdad? Y él era el primogénito de esa manada, de ese rebaño. Y dice, ¿y por qué? Porque él no tenía ningún solo defecto, porque dice aquí que si tuviese algún defecto, si fuese cojo, que no camina bien en los caminos del Padre, o ciego, que no lleva ni entendimiento ni sabiduría, o tuviera algún otro defecto grave, no lo sacrificarás a Yukibajere y no se lo entregue. Por eso nuestro Mesías no tenía ningún defecto. Dice el 16. Guardarás el mes de Aviv. ¿Cuál es el mes de Aviv? Vamos a ver. A ver si se acuerdan cuál es el mes de Aviv. Cuando vemos por aquí que el equinoccio de primavera está en esta rayita negra. Y cuando seguimos viendo, ¿verdad? Buscando cómo es el calendario, el primer mes es el mes de Aviv, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes, undécimo mes, duodécimo mes. Perdonen, estoy al revés. Este es el mes de Aviv, el primer mes, y luego segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y nuevamente Aviv. Aviv, el mes de Aviv es el único mes que llevaba nombre.
Ningún otro mes llevaba nombre, ni Tishrei, ni Tammuz, ni nada de eso, que esos son nombres de dioses babilónicos que los mismos supuestos sabios de Israel en Babilonia se los pusieron. Y nuestras propias Biblias, cuando ustedes se dan cuenta, los libros que fueron escritos luego de ellos estar en Babilonia son los que llevan esos nombres. Ah, sí, porque en el séptimo mes llamado Tishrei, ¿qué? Y es que nunca se llamó Tishrei, es que siempre fue el séptimo mes. Ah, pero ellos se adoctrinaron en Babilonia, un ratito nada más que estuvieron allí, pero eso fue lo que empezaron a hacer y cambiaron el calendario, todo. Pero se supone que, como dice aquí, el único mes que nosotros debíamos guardar de nunca olvidar era el primer mes llamado Aviv, porque Aviv significa reverdecer de las cosechas. ¿Por qué? Porque ahí es que comienza la primavera. Comienza este mes al atardecer del equinoccio de primavera. Vamos a seguir aquí. Guardarás el mes de Aviv, del reverdecer de las cosechas, el primer mes cuando nace la primavera, y celebrarás el Pesaj, la primera fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial, la cual se celebra al atardecer del día 14 del primer mes. Celebrarás el Pesaj, que precisamente ese fue el día que nuestro Mesías muere. Celebrarás el Pesaj, a Yukivaiker Elohaika, porque en el mes de Aviv, Yukivaiker Elohaika te sacó de Mitzrayim, de Egipto, de noche. ¿Por qué? Porque luego que celebraron esa fiesta al atardecer del día 14, cuando ya estaba terminando el día 14, en ese atardecer ellos tienen esa cena. Eso es lo que se le conoció luego, o mal traducido como la última cena o la Santa Cena, como se le conoce en las iglesias, pero en realidad es la primera fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial llamada Pesaj, esa cena que él tuvo nuestro Mesías con sus apóstoles. Cuando cae la noche, ellos cenan, cuando cae el atardecer, y cuando están cenando en Egipto, esa fue la instrucción que él les dio, que tuvieran esa cena y que tuvieran las sandalias puestas listos para correr. ¿Por qué? Se le iban a comer deprisa, porque en el momento en que ellos iban a estar comiendo de esa cena, ese cordero que ellos estaban comiendo, ellos cuando lo degollaron, la sangre de ese cordero, pintaron los dinteles de sus puertas para mantenerse protegidos de la 10ª plaga que venía. Mientras ellos estaban comiendo, sus puertas estaban pintadas con esa sangre y nuestro Padre Celestial estaba pasando por ahí para abajo, por encima de esas casas que tenían esa sangre pintada, y por eso es Passover, Pesach, y mató a todos los primogénitos de Egipto y a su primogénito Israel lo mantuvo vivo. Eso es lo que nuestro Mesías vino a hacer en ese mismo día. Él fue ese cordero, literalmente, así mismito, sacrificado sin defecto alguno. Su sangre es la que nos mantiene a nosotros protegidos de la muerte. ¿Por qué? Porque el nosotros recibir el pacto renovado que representa su sangre, esa Torah escrita en nuestro corazón, esa sabiduría entrando en nuestro ser, nos mantiene vivos, nos permite llegar a la vida eterna, no permite que muramos, ¿verdad? Que recibir la muerte. Por eso es que entonces ellos, mientras estaban cenando, él dice que los sacó de noche. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban cenando cayó la noche y ahí entró el día 15 y tuvieron que salir corriendo con los gritos de todos esos egipcios porque, imagínense, murieron todos sus hijos primogénitos. Dice, por tanto, sacrificarás el Pesaj, el sacrificio del Pesaj, que es el cordero, a Yukivaiker Elohaika, de tu rebaño y de tu manada, en el lugar donde Yukivaiker escogiere para hacer morar allí su nombre. ¿Dónde murió el Mesías? En Jerusalén, y asimismito donde él va a poner a morar su nombre, su sabiduría, donde él vuelve y regresa. Dice, no comerás con ella hametz, pan leudado. 7 días comerás matzah, pan sin levadura. Ese fue el pan que el Mesías repartió. Él no partió pan y se los repartió a sus discípulos como en las películas vemos, o como los pastores hacen en sus iglesias cada vez que deciden celebrar la supuesta Santa Cena cada vez que les da la gana. Esto fue una vez en el año, el día 14 del primer mes, y ese pan eran unas
parecían como unas galletas, como no sé, en Puerto Rico se le conoce como galletas por soda, pero parecían como unas galletas así que se parten porque no llevaban levadura. Y ese era el pan sin levadura, el matzah. Eso fue lo que él repartió, por eso es que lo partió con cada uno. Dice, 7 días comerás matzah, pan de aflicción, pan sin levadura, porque el pan sin levadura representa al Mesías sin pecado alguno. Por eso en esos mismos días, los primeros 3 días y 3 noches de esos 7 días, él fue sepultado en un lugar así mismo sin levadura alguna, donde nadie había sido sepultado ahí tampoco. Dice, pues saliste deprisa de la tierra de Mitzrayim, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y es como que nosotros ahora entender que ahora es que nosotros al celebrar esta fiesta recordamos todos los días de nuestra vida ese día en que salimos de esas doctrinas ridículas donde nos tenían. Eso era nuestro Egipto. Cómo nosotros nos tenían encerrados como esclavos en un lugar que no entendíamos que éramos esclavos. Pero cuando nosotros abrimos los ojos a la verdad del Padre, es como que, wow, ahora, literal, por eso es que dice que la verdad los hace libres, porque te hace libre de doctrinas, libre de pensamientos y enseñanzas pasadas que estaban mal. Dice, no se verá hametz o panes leudados contigo en todo tu territorio durante 7 días. De la carne que sacrificarás el primer día al atardecer, ¿verdad? El día 14 al atardecer, nada de ella quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar el Pesach dentro de ninguna de tus ciudades que Yukebaker Elohaika te da, pero en el lugar donde Yukebaker Elohaika escogiere, para hacer morar allí su nombre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dice, allí sacrificarás el Pesach al atardecer, a la puesta del sol. Exactamente así fue que murió nuestro Mesías. Según la hora en que saliste de Egipto. Cuando él dice que no lo podemos sacrificar en ningún otro lugar que no sea en el lugar donde él hace morar su nombre, no es que tenemos que ir literal cogiendo a Jerusalén para poder comer el Pesach allí. Es porque solamente en lugares donde habita su sabiduría es que se come. Esa cena no puede ningún extraño comer de ella. Si hubiese extranjeros, ¿verdad?, que no conocen Torah, o alguien que está de pasada en el lugar nuestro que se va a comer el Pesach, ellos deben circuncidarse un corazón. Está escrito así mismo en Éxodo. Circuncidar su corazón para entonces empezar a recibir este entendimiento, esta sabiduría, esta palabra, para poder comer de ese Pesach. ¿Y qué pasa? Que ese Pesach es el sacrificio del Cordero para que nosotros pudiéramos estar literalmente recibiendo ahora esta vida eterna. Esto no es para todo el mundo, esto es solo para Israel. Si tú quieres pertenecer a esas personas que van a ser poder ser perdonadas de sus pecados, limpias de sus pecados, para empezar a pertenecer a ese cuerpo sagrado del Padre, a ese Mesías, a esas personas escogidas, entonces tú tienes que empezar a circuncidar ese corazón, a buscar cómo comenzar a entender esta palabra, yendo desde el principio, perdonando a otros, empezando a purificar ese corazón, perdonándote a ti mismo, reconociendo en que estás actuando mal, todo lo que está escrito aquí, que tú estés actuando mal contra ellos, olvídate de eso, tú estás mal. Y ahí es que tienes que empezar a ver qué es lo que tienes que buscar, el perdón del Padre, pero el Padre no te puede perdonar hasta que tú perdones a los que te han herido a ti y que te perdones a ti mismo de lo que has fallado. Y cuando haya sucedido ese proceso, entonces tú estás listo para comenzar tan siquiera a conocer un Génesis. Dice, lo asarás y lo comerás, estoy en el 16:7. Lo asarás y lo comerás en el lugar que Yukebaker Elohaika escogiere, y por la mañana te dirigirás a tu tienda. 6 días comerás matzah, manes sin levaduras, y al 7º día habrá una asamblea solemne,
para Yukevay Elohai tu Dios, ningún tipo de trabajo harás. Va a ser un Shabbat. El primer día, tan pronto terminas la cena de Pesach, ese atardecer del día 14, ese primer día de la semana que es 15, es un Shabbat. O sea, se celebra como Shabbat. Y luego el séptimo día se celebra de la misma forma como Shabbat. Dice, 7 semanas contarás. Contarás las 7 semanas a partir del momento en que comenzarás a meter la hoz en la mies. Ok. Se cuentan las 7 semanas no desde que termina la semana de Pesach, que es la semana, perdón, la semana de Matzah, que es la de semana de panes sin levaduras, sino que la tercera fiesta, eso es que yo lo he explicado en muchas enseñanzas. Yo espero que si ustedes están escuchando Deuteronomio hoy es porque han escuchado esas otras enseñanzas, porque esto está desde Levítico. Levítico también nos cuenta cómo son esas 7 fiestas y nos dice exactamente cómo son. Pero hay otras enseñanzas en el playlist de fechas sagradas. Hay una específicamente que nos dice las primeras 3 fiestas, que son Pesach, Matzah y primeros frutos. Y hay otra que es Shavuot, también está allí. Y hay otra que son las 7 fiestas solemnes, que las tienen las 7 completas. Pero en este caso está hablando de la cuarta fiesta y todavía no había mencionado la tercera. Porque la tercera se encuentra dentro de la semana de panes sin levaduras. Yo les dije que los primeros 3 días y 3 noches de esa semana nuestro Mesías fue sepultado. Porque justamente cuando pasaron esos 3 días y 3 noches, Él resucita. Y ese fue el día después del Shabbat de esa semana, del Shabbat del séptimo día, y esa es la tercera fiesta, la que se conoce como primeros frutos. Después de ese día se cuentan las 7 semanas que dice aquí, y que son 49 días, ¿no? Dice, 7 semanas contarás las 7 semanas a partir del momento en que comenzarás a meter la hoz en la mies. Guardarás la fiesta de Shavuot, que estamos a punto de celebrarla en unos... Déjame ver, hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, como en 5 días. Faltan, para quienes están conmigo en vivo, faltan 5 días. Déjame ver qué día. Hoy es 20 de mayo 2025. Pues así mismito estamos a ley de nada, de 5 días por ahí para celebrar Shavuot en su fecha original. Dice... 7 semanas contarás las 7 semanas a partir del momento en que comenzarás a meter la hoz en la mies. Guardarás la fiesta de Shavuot a Yukevay Elohai con un tributo de ofrenda voluntaria de tu mano, que entregarás a Yukevay Elohai, tu Dios, de la manera en que Yukevay Elohai te haya bendecido. Te regocijarás ante Yukevay Elohai, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que estuviera dentro de tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera contigo en el lugar donde Yukevay Elohai hubiera escogido para hacer morar allí su nombre. Te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Guardarás y cumplirás estos estatutos. Esta es la fiesta donde se encontraban esos apóstoles y discípulos, así como leímos ahorita, dentro de un lugar celebrando Shavuot, y baja ese Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría, y se impregna entre todos ellos, comenzando a manifestar el pacto renovado en ellos mismos. Por eso los llenó con esas lenguas de fuego a cada uno de ellos, para que comenzaran a enseñar la palabra en cada uno de los idiomas donde hubiese naciones, donde hubiesen ahora las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde estaban entre todas las naciones, que todo el mundo pudiese entender la palabra del Padre con poder. Y dice, y eso es lo que va a estar con nosotros ahora. Nosotros estamos literalmente siendo esos apóstoles y discípulos que en aquellos momentos recibieron ese Mesías enseñándole esta palabra con entendimiento y sabiduría. Y ahora somos nosotros quienes estamos literalmente de la misma forma recibiendo esta palabra, entendiéndola, llenándonos de sabiduría, y por ende, cuando llegue Shavuot, de la misma manera, así el Padre nos entregará ese poder, porque ese es el día en que se conmemoran todos los pactos del Padre. Yo les he mencionado que ese mismo día fue que se hizo el pacto del arco de colores, que se le ha conocido como arco iris, a Noé. Ese mismo día fue que también se le entregó el pacto de la circuncisión a Abraham.
Ese mismo día se le entrega la noticia a Abraham que será, que vendrá Isaac como hijo de esa promesa. Pero un año después, el mismo día, nace Isaac como hijo de la promesa, bajo el espíritu de sabiduría. Y así mismito, ese mismo día se entregan las tablas de los mandamientos, las tablas de piedra de zafiro, se entregan ese mismo día como pacto hacia Israel. Y el mismo día se manifiesta ese espíritu de sabiduría conmemorando ese pacto renovado, o sea, como que recomenzando, renaciendo ese pacto renovado entre ellos y ahora nosotros. Dice el 16:13. Celebrarás la fiesta de Sukkot 7 días, es la séptima fiesta. Desde la cuarta fiesta a la séptima está entregando. ¿Por qué él saltó aquí varias fiestas? Lo que pasa es que hay 3 fiestas que son Pesach, Shavuot y Sukkot. En esas 3 fiestas es cuando se les entregaban unas ofrendas al Padre, que en las otras no había que hacerlo. Por eso es que él está específicamente mencionando estas 3 específicas, ¿verdad? Pesach, luego saltó a Shavuot y ahora está saltando hasta Sukkot. Celebrarás la fiesta de Sukkot 7 días cuando hayas recolectado el producto de tu era y de tu lagar. Te alegrarás en tu banquete, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran dentro de tus puertas. 7 días celebrarás una fiesta solemne para Yudkeh-Vajeh Elohaica, en el lugar que Yudkeh-Vajeh escogiere, porque Yudkeh-Vajeh Elohaica te bendecirá en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos. Por lo tanto, verdaderamente te regocijarás. Esta es la fiesta más celebrada de todas, más gozosa de todas. Y cuando termina esas 7 días, comienza un 8º día que también se celebra con más gozo que cualquier otra fiesta, porque ese día representa el nuevo comienzo, el nuevo milenio que comienza el Mesías a reinar. Se supone que en esta fiesta de Sukkot estaremos celebrando las bodas del Cordero y cuando terminan esos 7 días comienza el nuevo milenio, el 8º día. Dice, 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante, varones, ustedes entendieron, varones, hombres, machos, vuelve y dice aquí varones, líderes que guían a otros, líderes sabios. Aparecerán todos tus varones delante de Yudkeh-Vajeh Elohaica en el lugar que él escogiere, en la fiesta de Matzah, la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? En la fiesta de Shavuot, es la 4ª fiesta, y en la fiesta de Sukkot, la 7ª fiesta. Por eso es que les dije que él estaba mencionando esas 3 fiestas. Dice, y no te presentarás delante de Yudkeh-Vajeh con las manos vacías. Todo varón dará lo que pudiere, según la bendición que Yudkeh-Vajeh le hubiese dado. Y aquí yo digo, obviamente sabemos que siempre se entregan ofrendas al Padre, pero cuando habla de todo varón, que si nos vamos a lo literal, pues definitivamente vamos a estar las mujeres aquí en la casa esperando que los maridos vayan allá a entregar las ofrendas. Pero así era que se hacía. Pero cuando se entiende claramente que varón significa ese líder, que hoy estoy siendo yo una líder para ustedes, entregando esa sabiduría del Padre, llenándolos, ¿verdad? Y guiándolos hacia donde tiene que ser, ¿no? Pero que va a dar lo que pudiere según la bendición que Yudkeh-Vajeh le hubiese dado. ¿Qué bendición el Padre me ha entregado a mí? Toda esta sabiduría, entendimiento, completa el consejo para llenarlos a ustedes, el temor al Padre. Todo lo que Él me ha entregado a mí, ese día yo lo entrego mucho más que otros días. ¿Por qué? Porque esa es la ofrenda que yo, como líder, estoy entregando. Imagínense, nosotros celebrando un Shabbat juntos. Eso va a ser ya mismo. Así que imagínense. Yo recuerdo el último Yom Teruah que nosotros estuvimos celebrando entre varias personas que estuvimos ahí de los valientes de papá. Estuvimos toda la noche, literalmente, aquí en vivo. O sea, estuvimos literalmente, creo que, aquí Olga Esther, yo creo que está por ahí, y estuvimos desde que comenzó el atardecer, ¿verdad? De ese día de Yom Teruah, estuvimos en el canal de Telegram en vivo, y estuvimos fácil como 4 o 5 horas allí. Terminamos a las 12 de la noche, como quien dice, de la mañana, ¿verdad? Y a esa hora entré yo en Facebook y estuve
varias horas leyendo, me acuerdo, Primera de Pedro, y terminamos y al rato volví, entré live y estuve como quizás hasta las casi 5 de la mañana leyendo Segunda de Pedro y estaban las muchachas, todas esas estudiantes conmigo allá en vivo. Y yo digo, nosotros estuvimos practicando ese regreso del Mesías porque no nos los queríamos perder. Y si era ese día, ¿verdad? Sabemos que es un Yom Teruah que llega, una quinta fiesta sagrada. Y como nosotros no nos queríamos perder en ningún momento que no nos cogiera dormidos, pues tuvimos toda la noche desde que comenzó ese día al atardecer y hasta que ya regresó el sol, toda la noche despiertas literalmente entregando sabiduría, entregando entendimiento, entregando enseñanzas. Bueno, pues si Él está pidiendo que no solamente sea en Pesach, también en Shavuot y también en Sukkot, pues se hace igual, ¿verdad? Dice 16-18. Establecerán jueces y oficiales en todas las ciudades que Yuke Vaiker Elohaika te dará en todas tus tribus. Jueces. Jueces son personas que llevan sabiduría para reconocer cómo nuestro Mesías iba a ser el juez, lleno de los 7 espíritus del Padre. Cuando vamos a Isaías 11, del 1 al 5, decía que nuestro Mesías iba a juzgar a las naciones y a los pobres, a los mansos, a todos, de la misma forma. Que Él no iba a juzgar por lo que veían sus ojos ni por lo que escuchaban sus oídos. Él iba a juzgar con los 7 espíritus en su interior. El espíritu, es más, lo voy a leer para que vean exactamente cómo es que Él describe la manera, bueno, voy a poner esto un poquito más para acá, la manera que Él iba a juzgar en la tierra. Aquí, Isaías 11, del 1 al 5. Vamos a buscar aquí Isaías. Jeremías, Isaías. Isaías 11, del 1 al 5. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, de Jesse, el papá del rey David, y una rama crecerá de sus raíces, y sobre él reposará el Ruach Yukei Vaiker, el espíritu de Yukei Vaiker o de Elohim, ¿verdad? La presencia del Padre. El Ruach Hakma, el espíritu de sabiduría, que es ese Espíritu Santo, ¿verdad? El Ibiná, el espíritu de entendimiento. El Ruach Etza, el espíritu de consejo. Y Geburá, el espíritu de poder. Y el Ruach Dahat, el espíritu de conocimiento. Y del Jirá, del espíritu del temor hacia el Padre, del Jirá de Yukei Vaiker. Y lo hará de ágil entendimiento con temor, y lo hará de ágil entendimiento en el temor de Yukei Vaiker. Y no juzgará por la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que escucha en sus oídos, sino que con rectitud, con obediencia, juzgará a los pobres de espíritu, los que llevan un poquito de espíritu de sabiduría, no los pobres económicamente. Dice, y reprenderá con equidad a favor de los mansos de la tierra, de los humildes, y herirá a la tierra con la vara de su boca. Si nuestro Mesías es la palabra de nuestro Padre, o sea, la Torá, y lleva todos estos 7 espíritus en su interior, estos son los frutos de la Torá. Y va a herir la tierra con la vara de su boca, con lo que habla que es sabiduría pura. Dice, y con el aliento de sus labios matará al impío. El aliento de sus labios es el espíritu de sabiduría. Y el impío es el que no obedece, por ende es el necio, el que no lleva sabiduría ni entendimiento. La justicia, ¿verdad? O la rectitud, la obediencia, será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad o la fe hacia el Padre, la obediencia fiel, con conciencia, confiando, ¿verdad? La faja de sus caderas. Estamos viendo aquí que un juez debe ser como el Mesías. Un juez debe ser una persona como los que están escogiendo aquí, que debería llevar al menos sabiduría y entendimiento y espíritu de consejo.
para que no esté juzgando según lo que ven sus ojos ni lo que escuchen sus oídos, sino que juzgue por la misma obediencia que ha llevado y a través de esa obediencia ha recibido todos estos frutos. Dice aquí, establecerán jueces y oficiales en todas las ciudades que Yukebajere Elohaica te dará en todas tus tribus. Dice, ellos juzgarán al pueblo con justo juicio, como les dije. No torcerán el juicio, no harán acepción de personas, no aceptarán soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. ¿Ves? Que los jueces debían ser sabios. Dice, y pervierte las palabras de los justos. Los justos son los que han sido justificados por su rectitud, por su justicia, por su obediencia. Dice, lo que fuere justo, eso seguirás, para que vivas, para que recibas espíritu de sabiduría que te brinda la vida eterna, y heredes la tierra que Yukebajere te da, la nueva Jerusalén. No plantarás ningún pilar de Asherá. Ay, Dios mío, ninguna estatua de Isis o la Virgen María. Ay, ay, ay. De ninguna clase de árbol cerca del altar de Yukebajere Elohaica, el cual harás. Ni levantarás ninguna imagen, lo cual Yukebajere Elohaica aborrece. 17. No sacrificarás a Yukebajere Elohaica becerro u oveja en los cuales se hallare defecto alguno, o cualquier imperfección, pues es abominación para Yukebajere Elohaica. Por eso nuestro Mesías era así de perfecto. El sacrificio que entrega a nuestro Padre Celestial, su propio Hijo amado, o sea, su primer Hijo amado. Imagínense, porque muchas Biblias dicen su unigénito, pero realmente nuestro Padre Celestial no tuvo solo un hijo. El primero tuvo a Adán, pero Adán no fue su hijo amado, definitivamente Adán no fue obediente. Y después tuvo otros hijos, pero el hijo más amado de todos fue el primero que creó. Ese espíritu de sabiduría que nace de esta palabra celestial. Y eso estuvo creado, esa luz que fue creada el primer día de la creación, ese es su Hijo amado. Y nosotros cuando obtenemos ese espíritu en nuestro interior, ese espíritu de sabiduría, esa luz en nuestro interior, nos convertimos en hijos amados para nuestro Padre de igual forma. Por eso es que al ser nosotros hijos amados, nos convertimos en esas personas perfectas ante sus ojos. Por eso aquí dice que ninguno puede ser imperfecto hacia él. Si se hallare en medio de ti, en tus ciudades, que Yukebajere Elohaica te da, hombre o mujer que haya cometido maldad ante los ojos de Yukebajere Elohaica, transgrediendo su pacto. ¿Qué pacto? Los mandamientos que se le entregaron. Y haya ido y servido a otros Elohim, otros dioses, y los adore, ya sea el sol o la luna, o el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, y te fuere dicho, o hayas oído hablar de ello, y habiendo inquirido diligentemente, he aquí, es verdad que tal abominación se ha cometido en Yashrael, entonces sacarás a aquel hombre o aquella mujer que haya cometido esa mala acción a tus puertas, y a tal hombre o a tal mujer los lapidarás con piedras hasta que muera. ¿Qué es lo que los romanos adoraban? Porque el dios Júpiter y todo el zodiaco que se han traído, y todos los nombres de dioses que le han puesto hasta el mismo calendario gregoriano, todo eso viene de ese tipo de adoración. Y nuestro Padre, si es que viene cuando llegue el Mesías, a lapidar y a poner a pedrar a todo el mundo que literalmente haya hecho esa forma. Y nosotros no estamos entendiendo que estamos siguiendo los pasos de todas esas naciones que aborrecen a nuestro Padre y que nuestro Padre las va a aniquilar. Dice, porque el testimonio de dos o tres testigos, por el testimonio de dos o tres testigos morirá el que fuere digno de muerte.
mas no morirá por el testimonio de un solo testigo. Y eso, nuestro Mesías era quien también lo hablaba en los evangelios cuando decía que él, tanto él como su padre eran dos testigos. Y también los mencionaban los apóstoles cuando decían que el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu Santo eran tres testigos. Pero eran muchas escrituras que hablaban de esa manera, pero era porque venía de la Torá el que no podía, o sea, aun si hubiese sido cierto, si solo hubo un testigo, no se podía tomar juicio sobre esa persona. Pero si hubo 2 o 3 testigos, entonces sí se podía. Cuando nuestro Mesías lo incriminaron, tuvieron esos fariseos que buscar 2 testigos, creo que fueron 2 o más, para poderlo incriminar, aunque mintiesen. Porque si había uno solo, no se podía. Dice, las manos de los testigos serán las primeras sobre él para apedrearlo, y después las manos de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ustedes. Si surgiere un asunto demasiado difícil para ti en el juicio, entre un homicidio y otro, entre un pleito y otro, entre una lesión y otra, o asuntos de controversia dentro de tus puertas, entonces te levantarás y subirás al lugar que Yukebaiker Elohaica escogiere. Y dice aquí, y vendrás a los sacerdotes, los levitas y al juez que haya en aquellos días y preguntarás, y ellos te mostrarán la sentencia del juicio, y harás conforme. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los levitas eran los que más sabiduría llevaban. Ellos eran los que estaban encargados de enseñar a los varones, a los líderes, a los jueces. Por eso es que si había algo muy grande que ellos mismos no sabían cómo manejarlo, pues ellos iban a donde los más grandes, los que más sabiduría llevaban. Por eso es que así Moisés fue quien los enseñó. Cuando Moisés hizo los distintos grupos de 50, de 100, de 10, por consejo de su suegro, ¿qué pasó? Que así mismito, ellos cada vez que tenían algo grande que no lo entendían cómo actuar sobre ellos, ellos iban donde Moisés, que era el que más sabiduría llevaba. Dice, y ellos te mostrarán la sentencia del juicio, y harás conforme a la sentencia que aquellos que están en el lugar que Yukebaiker escogiese te indiquen. Ellos te mostrarán y cuidarás de hacer según todo lo que tuvieren indicado, según la sentencia de la Torá, que te enseñaren. Ok, ¿por qué eran ellos los que estaban aptos para enseñar? Porque eran los que más sabiduría llevaban, porque eran los que más conocían esta Torá. Dice, según la sentencia de la Torá que te enseñaren y según el juicio que te dijeren, así harás. No te apartarás ni a la diestra, ¿verdad?, ni a la derecha, ni a la izquierda de la sentencia que te declarasen. Pero aquel que procediese con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí para enseñar allí, delante de Yukebaiker Elohaica, tu Dios, o al juez, ese hombre morirá. Se le quitará toda la sabiduría, ya no va a pertenecer a Yahshrael. Y tú apartarás el mal de Yahshrael, y todo el pueblo oirá y temerá, y no actuarán más con soberbia. Cuando entres a la tierra que Yukebaiker Elohaica te da, y la poseyeses, y la habitases, y dijeres, pondré un rey sobre mí. ¿Ustedes están entendiendo? Él está profetizando lo que ocurrió luego. Vamos a ver. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre a ti, a quien Yukebaiker escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás un extraño sobre ti, que no fuere tu hermano. ¿Quién será nuestro rey? Nuestro hermano mayor, Yeshua HaMashiach. ¿Ustedes están entendiendo? Si no somos hermanos del Mesías como Yahshrael, nuestro Mesías es un israelita. Tenemos que ser israelitas. No estoy hablando de los que viven en el país, estoy hablando de los que llevan sabiduría y entendimiento a causa de obedecer y entender esta Torá. Si nosotros queremos ser, como dijo él, mi madre y mis hermanos, ¿son quiénes?
los que escuchan y obedecen la palabra de mi Padre Celestial. Y nosotros cuando escuchamos, obedecemos, aprendemos esta palabra, nos convertimos en hermanos del Mesías porque llevamos ese mismo espíritu de Él. Somos imagen y semejanza del Padre, somos hijos de Dios. Dice, por eso es que nuestro hermano es que va a ser el rey. Por eso es que también cuando Abraham o Isaac mintieron, supuestamente, cuando entraron a Egipto y a esos lugares y dijeron que sus esposas eran sus hermanas, no estaban mintiendo realmente, porque literalmente eran hermanas, llevaban el mismo espíritu, así como estas personas. Por eso es que la novia del Mesías también es su hermana. Todos nosotros en el mismo espíritu somos hermanos siendo novia para el Mesías. Dice, pero estoy en el 17 y 16. Pero no multiplicará los caballos para sí mismo, ni hará que el pueblo regrese a Egipto, con el fin de multiplicar caballos. Por cuanto Yukei les ha dicho, no regresarán nunca más por este camino. No tomará muchas mujeres para sí. ¡Ay, qué pasó con Salomón! Para que su corazón no se desvíe. Ustedes están entendiendo, su corazón debía estar aquí con la Torá. Pero si tenía muchas mujeres, se iba a distraer de la Torá. Y eso fue lo que pasó. Ni amontonará para sí plata y oro. Cuando se sentara en el trono de su reino, escribirá una copia de esta Torá en un sefer, en un libro, del original que está delante de los sacerdotes levitas. Y la tendrá con él y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yukei Elohainu, nuestro Dios, para que guarde todas las palabras de esta Torá y de estos estatutos, para ponerlos por obra. Eso fue un rey David. Para que su corazón no se eleve por encima de sus hermanos, de su pueblo, ni se aparte del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, que tenga vida eterna en ese reino, ¿verdad? Él y sus hijos en medio de Yisrael. Esto es exactamente lo que nuestro Mesías viene a hacer en su reino. A leer esta misma palabra entre todo el mundo y enseñar a las naciones que han sido salvas porque no conocían Torá. Recuerden que no todas las naciones van a quedar destruidas porque hay algunas que no tuvieron culpa de no obedecer porque nunca conocieron la Torá. Ellas quedarán salvas, pero serán siervos de los hijos del Padre. Pero ellos van a aprender en ese reino, así como el Mesías, y nosotros como escogidos vamos a estar enseñándoles. Dice, ¿no da para el 18? Vamos a ver cuán largo es el 18. No da. 18. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad con Yisrael. Ellos comerán de las ofrendas quemadas a Yukei, es su heredad. Por tanto, no tendrán heredad entre sus hermanos. Yukei es su heredad, como él les ha dicho. Esto será, pues, lo que corresponderá a los sacerdotes de parte del pueblo. Los que ofrecieren sacrificio, sea de becerro u oveja, darán al sacerdote la espaldilla, los 2 cachetes y el cuajar. Asimismo, le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y la primera lana de tus ovejas. Y esto es como, yo lo veo más como en mi caso personal, que ahora yo enseño a otros y veo cómo yo me gozo. Es que me llena mucho más el que yo vea a alguien que está recibiendo entendimiento, cómo lo veo fructificarse, cómo lo veo multiplicarse al enseñarle a otros, y eso a mí me llena mucho más que cualquier otra cosa. Y miren aquí, pues cuando dice que le darás las primicias de tu grano, o sea, las primicias de ese grano que son
La persona que está aprendiendo a través de mí, como o sea, yo que soy ahora mismo, como que eso, parte de esos escogidas, parte de estos sacerdotes levitas, estoy enseñando la sabiduría del Padre. Tú que estás recibiendo la sabiduría, cuando tú me entregas, cuando tú me demuestras esas primicias de tu grano, o sea, de lo que empiezas tú a aprender, a enseñar, yo me lo gozo completo de tu vino, del poder que están haciendo a través de la sabiduría en ti. ¡Wow! Es porque es parte de lo que yo puse en ti como semilla y tú empezaste a desarrollar esos frutos. Y dice, de tu aceite, o sea, de tu entendimiento, de lo que tú estás recibiendo de entendimiento a través de mí. Y la primera lana de tus ovejas, la primera persona que le hayas enseñado y que ya no está perdida. Eso para mí es algo tan gigante y me pasa con personas ahora que son estudiantes mías y que así mismito están enseñando a otros. Y cómo fue en ese momento cuando el Padre me puso así mismito a agarrar todas esas estudiantes mías de improviso y decirle, hoy me tienen que decir cada uno su entendimiento. Y todo el mundo estaba, ¿ah? Y llevaban como más de un año, ¿verdad? Recibiendo enseñanzas conmigo. Y de momento el Padre dijo, hoy no hay más enseñanza, hoy todo el mundo va a demostrar qué es lo que ha entendido hasta este momento. Y ahí fue que nos dimos cuenta quién solamente estaba escuchando y no había leído todavía, quién estaba todavía recibiendo entendimiento pero no sabía explicarlo, y el Padre comenzó a desarrollar a esas estudiantes como líderes. En vez de seguir escuchando, ya las comenzó a preparar para enseñar. Y es exactamente lo que el Mesías nos dice cuando Él dice, yo soy la vid, y ustedes son las ramas de esta vid, esos netzerí, y sin mí ustedes no pueden dar fruto. O sea, sin esta Torá, pegadito a ella, esta sabiduría que nace de ella, es lo único que va a permitir que ustedes den fruto, que puedan multiplicarse y fructificarse con otros. ¡Qué hermoso! Dice, porque Yukivakei Elohaika lo ha elegido de todas tus tribus, para que se levante a ministrar o a enseñar, ¿verdad? En el nombre de Yukivakei, él y sus hijos para siempre. O sea, ¿ustedes se imaginan cómo yo me siento en este momento? Que Él me permite estar enseñándoles a ustedes en el nombre de Él. Eso es algo que es mucho más orgullo que llevar 4 paredes a mi alrededor y llenarlas con montones de personas, entregarle 4 boberías. Y esto es lo que yo quiero que cada uno de ustedes entienda, lo grandioso que es recibir entendimiento del Padre y que otras personas puedan desear conocer al Padre a través de nosotros mismos. 1 o 2 personas nada más que deseen conocer al Padre, deseen comenzar a leer la Biblia a causa de que están recibiendo entendimiento por medio de ti, es algo gigantesco. Yo me vivo cada vez que me pasa eso. Y eso es un fruto gigante. Cuando Él dice multiplíquense, es que haya más personas que así mismos reciban este entendimiento y lo enseñen, pero fructifíquense. Es porque ya se está entregando el entendimiento correcto, la sabiduría correcta y está dando frutos a otros. Dice el 18:6, cuando un levita saliere de alguna de tus ciudades, de entre todo Yasrael, donde haya morado, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Yukivakei escogiere, entonces Él ministrará, Él enseñará en nombre de Yukivakei Eloheinu, nuestro Dios, como lo hacen todos sus hermanos los levitas, que están allí delante de Yukivakei. Tendrán raciones iguales para comer, además de la que proviene de la venta de su patrimonio. Cuando llegaran a la tierra de que Yukivakei Elohaika les da, no aprenderás a ser conforme a las abominaciones de esas naciones. No se encontrará entre ustedes ninguno que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o que practique la adivinación, o hechicería, o agorero, o brujo, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, ni mago, ni ocultista, porque cualquiera que practica estas cosas es abominable para Yukivakei. Y yo todavía recuerdo, y yo se lo digo claramente, yo lo confieso tranquilamente, cuando yo andaba en el catolicismo,
definitivamente ahora puedo entender que era una muerta en vida, porque yo no tenía ni entendimiento ni nada por el estilo, no conocía nada de lo que estaba en la Biblia, no, y yo juraba que andaba con la verdad, porque el catolicismo me lo hacía creer. Pero era la peor parte, es que, y lo digo claramente porque yo conozco todavía muchos católicos, y muchos cristianos también, evangélicos, pentecostales y de muchas otras, que consultan a santeras o santeros. Y es cierto, yo fui, porque era algo como que bien cool, nos íbamos entre amigas y todo, y así mismo como que vamos a leernos las cartas. Y era como que algo tan cool, y nos decían, no, que sí, pues entonces préndete a tal vela de tal santo, y olvídate que esto te va a resultar así. Y nosotras íbamos bien emocionadas a comprar todas esas boberías. Pero ¿qué está pasando? Yo todavía recuerdo que esas personas tenían Biblias. Por eso es que nosotros también nos sentíamos hasta tranquilos de lo que estábamos haciendo, que no era algo tan malo. Porque, primero, que no conocíamos nada de lo que estaba en la Biblia, y segundo, que nosotros veíamos a esas personas con su cigarrito y lo demás, pero con su Biblia. Eso es algo bien terrible, porque ellos están utilizando las mismas escrituras para hacer esa santería. Y nosotros no entendemos eso hasta que leemos estas palabras. Eso es abominaciones porque cualquiera que practique estas cosas es abominable para Yukei Baikai. Y debido a estas abominaciones, Yukei Baikai de los Haika los expulsa delante de ustedes. El atrevimiento es tan grande que no es solamente que están leyendo cartas, es que utilizan las mismas escrituras. Y yo conozco varias de estas personas que están llenas de demonios, pero bien fuertes a su alrededor. Y están conscientes, pero ya no saben cómo salir de ahí. Dice, serán perfectos delante de Yukei Baikai, Elohaika, tu Dios. Y aquí yo tengo que frenar para leer esto otra vez, porque a nosotros nos han dicho que no existe la perfección. Y nos hacemos los conformes pensando en que nuestro Padre Celestial nos tiene misericordia tal como somos. Acéptate tal como eres. Mira, yo me acepto tal como soy. Y si no me quieren tal como soy, pues que no me quieran. Pero es que, perdóname, pero es que nuestro Padre aquí nos está queriendo entregar la perfección. Y el ser perfecto ante sus ojos es ser como Abraham, como Job, como Yeshua, como Enoch, como Noé, como esos apóstoles. Ellos no fueron perfectos antes de... Ellos fueron perfectos en el momento en que nuestro Padre Celestial comenzó el camino con ellos, o sea, ellos con nuestro Padre, definitivo. El único perfecto que fue desde su creación fue Yeshua. Pero Enoch, no. Enoch, él recibió la gracia del Padre y la sabiduría porque fue alguien que el Padre vio diferente a los demás, que lo vio con temor hacia el Padre. No era que él era perfecto, él se convirtió en alguien perfecto después, cuando conoció al Padre. Pero mientras él sabía de los mandamientos, por lo menos lo único que él conocía, él se mantenía tratando de hacer todo en base a ese temor hacia el Padre. Y eso fue lo que los separó de todo. Noé, lo mismo. Noé ya conocía la sabiduría de Enoch y fue el único en su generación que se mantuvo siguiéndola. Por ende, el Padre lo encontró perfecto en sus generaciones. Abraham ni se diga. O sea, Abraham se pasó. Tan bello. Hay una clase, una enseñanza que se llama Conociendo a Abraham, se van a enamorar de Abraham. Cada una de muchas de estas personas escogidos, Baruch, Jeremías, estas personas, el rey David, ¿quién puede decir que él era perfecto? Si él mandó a matar a un hombre para quedarse con la mujer. ¿Sabe? Hello. Eso no es ser perfecto ante nuestros ojos. Pero en el momento en que el rey David decidió revivirlo otra vez, ¿verdad? Resucitar de lo que era él y comenzar a obedecer correctamente y llenarse de esta sabiduría, de esa Torah en su corazón, se convierte en alguien, así mismo como dijo el Padre, conforme a su corazón, perfecto ante sus ojos, porque llevaba ya esa Torah escrita en su corazón y le enseñaba al pueblo entero a obedecer, a cumplir con las fiestas sagradas, a honrar el Shabbat, todo lo que el Padre siempre quiso.
Eso es la perfección, cuando nosotros llevamos esa Torah escrita en nuestro corazón, cuando literalmente comenzamos a obedecer desde nuestro corazón. Ahí es que el Padre nos ve perfectos, nos ve santos. ¿Ustedes saben cuántos supuestos santos la Iglesia Católica canonifica? Yo no sé cómo es que se llama esa palabra. Ellos canonizan a cuantos santos les da la gana. Porque no, es que este hizo 2 o 3 milagros, entonces después que lleva como 20 años de muerto lo canonizan. Y yo al principio, pues cuando estaba en la Iglesia Católica, yo decía, wow, el Papa Juan Pablo II lo canonizaron, wow, ya es un santo. Y eso era como que algo gigantesco, porque eso es algo que ahora que hay social media lo van a hacer más grande, todas esas cosas. Pero ahora es que yo conozco estas cosas y yo digo, pero ¿y qué ridícula es esa? ¿Cómo puede un ser humano tomar la decisión de determinar si otro es santo o no es santo? Y eso es lo que a nosotros nos ha mantenido como necios, sin entendimiento, sin sabiduría, sin la perfección que nuestro Padre busca en nosotros. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos con el corazón, literalmente Él nos santifica con su palabra, con su Torah escrita en nuestros corazones. No hay que esperar que un bobo de la Iglesia Católica nos venga a canonizar 20 años después de muerto. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Cómo nuestro Padre nos quiere así, santos, perfectos, pero a su entender, no al nuestro. Ay, dice, estoy en el 18:13, serán perfectos delante de Yudkei Vayikei Elohayka, porque estas naciones que heredarán escuchan a los hechiceros y adivinos, pero en cuanto a ustedes, Yudkei Vayikei Elohayka no les ha permitido hacer tales cosas. Yudkei Vayikei Elohayka, tu Dios, les levantará. Esto es gigante. Miren esto que dice Moisés aquí, porque ahora es que el Moisés habla del Mesías clarito. Yudkei Vayikei Elohayka, tu Dios, les levantará un profeta de medio de ustedes. Él está hablando de nuestro Mesías. De sus hermanos como yo, a él oirán. Conforme todo lo que pidieron de Yudkei Vayikei Elohayka en Horeb, el día de la asamblea, el día de Shavuot, cuando él entregó los mandamientos, diciendo, no volvamos a escuchar la voz de Yudkei Vayikei Elohayka. Recuerden que el Padre empezó a entregar los mandamientos con su propia voz saliendo de ese fuego, y ellos dijeron, no queremos escucharlo nada más. Moisés, ve tú, habla con él y tráenos lo que él diga, pero no queremos escuchar a Dios más nada. Dice, como ustedes dijeron eso, no volvamos a escuchar la voz de Yudkei Vayikei Elohayka, Dios, tampoco permitas que veamos este gran fuego para que no muramos. Y Yudkei Vayikei me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Les levantaré un profeta de entre sus hermanos. Ese es el tal conocido Jesús, Yeshua HaMashiach, Yahusha, Josué, para corrección real. Dice, les levantaré un profeta entre sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, pondré mi Torah en su boca. ¿Qué decía el Mesías? Yo no vine aquí a hablar por mí mismo, yo hablo lo que mi Padre me envió a hablar. Dice, y Él les hablará todo lo que yo le ordene. Nuestro Mesías exactamente hablaba todo lo que el Padre ordenó hablarnos. Y acontecerá que cualquiera que no escuche mis palabras, la Torá, que Él hablará en mi nombre, en su sabiduría, ¿verdad? Yo le pediré cuenta. O sea, que se pasan escuchando las palabras que Jesús dijo, pero no entienden que quien las dijo fue nuestro Padre Celestial. Y están idolatrando a Jesús sin entender que esas palabras vinieron de acá atrás, de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y están entendiéndolas al revés. Pero se creen los más santos. Dice, pero el profeta que presuma hablar palabra en mi nombre, el profeta que presuma estar entregando palabra en la sabiduría del Padre,
y que mucho hay, que yo no le haya mandado hablar, ay, 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 o que hable en nombre de otro Dios, ese profeta morirá, se le quitará toda sabiduría y entendimiento. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que Yuki Baikei no ha hablado? Cuando un profeta hablare en nombre de Yuki Baikei en la sabiduría del Padre, si no se cumpliere lo que dijo, ni sucediere, entonces esa palabra no la ha hablado Yuki Baikei, sino que el profeta la ha hablado atrevidamente y tú no le temerás. ¿Ustedes saben cuántas personas se pasan? Miren, yo recuerdo un cuento que me dice un muchacho, no, porque es que él estaba frustrado y grave porque la novia lo dejó, y él recordaba que había una profeta de la iglesia de la novia que le dijo a ella que que el muchacho era el hombre que Dios había escogido para ella y que se iban a casar, iban a tener no sé qué, y yo acá. Pero ¿y dónde está escrito eso en la Biblia? Porque el profeta solo habla lo que el Padre habla, y lo que el Padre habla está en la Biblia. El Padre no se inventa 4 cosas nuevas. Todo lo que él habla es relacionado con lo que está escrito. Por eso es que él dice, si habla algo y no sucede, no es que te dijo que te ibas a casar con fulano y te casaste con el fulano, este es un profeta porque me casé con el fulano, o sea, tú no tienes idea todo lo que vas a atravesar por estar escuchando cosas que no vienen del Padre. Si tú no conoces las Escrituras, no hay forma que tú puedas discernir cuando la palabra viene del Padre o no. Dice, y como yo digo el mismo ejemplo, yo misma que estoy entregando todas las palabras ¿verdad? que entrego a través de lo que yo leo. Yo estoy leyendo una Biblia que no tiene anotaciones, ni siquiera tiene las palabritas chiquitas que tienen muchas Biblias acá abajo con la interpretación humana. Nada de eso. Esto es una Biblia que tiene, mire, todo completamente. Lo más que puede tener son rayitas que yo le subraye porque me llamó la atención, pero todo lo que yo estoy entregando está ya grabado dentro de mí, porque el Padre así mismo es que nos va llenando de entendimiento mientras más nos vamos entregando esta palabra. Pero ese entendimiento, ¿qué hace? Se graba en nuestro corazón, se sella en nuestras mentes para poder enseñar a otros con su entendimiento, con su sabiduría. Por eso es que lo que yo explico está escrito. Aunque no estoy trayendo cosas de Deuteronomio porque me acuerdo de ellas que están en otros libros, las puedo traer tan pronto leo una sola escritura de Deuteronomio. Porque sé dónde está, porque sé a lo que se refiere. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos buscar. Conocer estas escrituras para cuando alguien más nos hable, saber si es el mismo demonio queriéndonos confundir o saber y reconocer si es el Padre a través de su propia escritura, hablándole a través de un profeta. Dice, me quedé ahí. Ok, el 19 lo seguimos otro día. Así que, shalom y bendiciones sobrenaturales para ti también, Esther preciosa. Así que vamos aquí a cantar. El Padre me entregó, llévame a tu santuario, letra y melodía entregada a Darlene Cole. Y así vamos a ponerla porque esa fue la que él me entregó desde antes de empezar la clase. Tu hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. Tu hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey, y en tu presencia permanecer,
sentir el perfume de tu santidad y en tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario y amanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario permanecer y adorar. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para mí, para ti, Padre. Envuélveme en tu santidad, que mi gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario y allí permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario y allí permanecer y adorar por toda la eternidad. Así que bendiciones. Ya estamos de camino a Shavuot y estaremos celebrándolo juntos así mismito, si nuestro Padre así lo permite, en vivo. Así que bendiciones a todos. Bye.